Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y esto se llama Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Bueno, un episodio más del caso Chibolín. Finalmente, algo que el abogado Luciano López dijo ayer en este programa, finalmente se ha cumplido, cual premonición. Él decía, Luciano López, digo, nuestro invitado de ayer, que era importante, ¿no?, ejecutar allanamientos a los domicilios tanto de Andrés Hurtado, de la fiscal Elizabeth Peralta y del empresario minero Javier Muley. Y eso finalmente ocurrió hoy, con todo entremezclado, ¿verdad?, en una lucha, ¿no?, en un enfrentamiento, en un careo público entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Estamos viendo precisamente en imágenes en directo la que está a mi derecha, que es el allanamiento en Miraflores, lo que ha ocurrido en Surco y lo que ha ocurrido en Ate. En Ate tiene el domicilio la doctora Elizabeth Peralta, ¿no? Entonces, ya los allanamientos se han producido un poco tarde, ¿no?, diría yo, porque este viernes, si no tengo mala memoria, se termina la detención preliminar de Andrés Hurtado. No se ha visto hasta hoy, o por lo menos no se ha anunciado hasta hoy, un pedido formal, ¿no?, de una prisión preventiva para Andrés Hurtado. Y bueno, así las cosas, ¿hacia dónde va este asunto? ¿Hacia dónde se encamina, ¿no?, todo este pleito y este escándalo que nos tiene chibolinizados, ¿no?, habiendo otros problemas que vamos a tratar hoy? Sigue la extorsión a los transportistas, sigue la duda sobre el cofre presidencial. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con nuestros bolsillos? Hay una serie de asuntos que están aquí, ¿no? Aquí digo, tratando de hacer un ejemplo de lo que nos tiene también, o nos debería más bien tener preocupados, ¿no? Hoy estamos con todo este ruido y todo este escándalo, que lo que nos interesa es poder esclarecerlo, ¿no? Esclarecerlo y entender la verdadera dimensión de lo que ha gatillado, por decirlo así, con el caso del conductor televisivo y humorista Andrés Hurtado Chibolín, para justamente darle una explicación inteligente, sensata, ¿no?, de hasta dónde esto puede llegar, amén, repito, de el enfrentamiento que hoy se ha producido entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Le vamos a hablar de eso. La abogada penalista Romy Chan, en Octavo Mandamiento. Adelante. Hola Romy, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿eh? Bienvenida al programa. A ver, tu primera interpretación sobre este cuestionamiento, este ida y vuelta, este cruce de comunicados y de pronunciamientos entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque el Poder Judicial difunde precisamente una resolución que ordena estos allanamientos que acabamos de comentar y el Ministerio Público lo cuestiona. ¿Cuál es tu lectura ahí? Ahí mal por parte del Poder Judicial, Jaime, Ajá. porque incluso ellos colocan un tuit
Sí. ¿no? Entonces, un tuit de la entidad oficial, ¿no? Que comunica el tema de los allanamientos antes de que se ejecutaran los mismos. Y eso pues no es adecuado, ¿no? Y luego el pronunciamiento del Ministerio Público, bueno, no le faltaba razón, ¿no? Llamar la atención sobre este problema que definitivamente debería de tener un responsable. Me queda claro que el juez no ha filtrado la información, pero hay alguien que ha sido el encargado de, o el que ha colocado esta información indebidamente y que de todas maneras pues va a tener que responder. Pero, digamos, detrás de eso, a la luz de los fiscales mencionados, de los jueces mencionados, de aquellos magistrados que se han tomado selfies, que han tenido un acercamiento con Andrés Hurtado, ¿hay una lectura más? A ver, yo además creo que también hay un problema de interpretación de las normas, ¿no? Que está generando confusión en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene en la cabeza esta norma reciente que disponía que en el allanamiento tenía que estar presente un abogado defensor. Eso es lo que se ha dicho. Eso es lo que se ha dicho. Sin embargo, ahí, y esto hay que resaltarlo, hubo un error técnico por parte del Congreso, que realmente demostró su poco conocimiento en la materia penal. ¿Por qué? Porque ellos modificaron una norma que en realidad ya había sido derogada, que ya no se aplicaba. A ver. O sea, me estás diciendo que ellos han hecho todo esto respecto a una norma que ya no tenía validez. Que ya no se aplicaba en el Perú. ¿Por qué? Porque entró en vigencia en el 2021 el Código Procesal Penal, en Lima por lo menos, el nuevo Código Procesal Penal. Y ese ya establecía cómo realizar el allanamiento. Y en esa norma, que es el artículo 216, no se menciona en ninguna parte que tenga que estar presente el abogado defensor. Tanto así, fíjate Jaime, que el Congreso, luego de darse cuenta de la metida de pata gigante que ha tenido, es que ahora, con ocasión de la norma que ha sido aprobada en segunda votación y que le amplía competencias a la policía, ha vuelto a colocar esa modificación, pero esta vez de manera correcta, en el Código Procesal Penal, ¿no? Y eso todavía no entra en vigencia porque está pendiente de que la Presidenta de la República vea si observa o no la norma. O sea, con lo cual no era necesario esperar al abogado de oficio para entrar o al abogado defensor. Pero, a ver. Señor. Detengámonos nuevamente porque hay fiscales que incluso han dicho en diligencias que no pueden ejecutar allanamientos debido a esa norma, a la norma susodicha. Pero tú dices que la norma que se ha aprobado ha sido en base a una norma anteriormente derogada. Entonces eso no tiene sentido. Exacto, porque es una norma que se aplicó además para los temas de crimen organizado, pero que luego del Código Procesal Penal quedó ya sin efecto, lo que el profesor San Martín llama una norma con contenido nulo, de aplicación nula, porque no se va a aplicar ya más. Entonces esa norma del Congreso es eso, es una norma que modificó algo que ya no se aplicaba. Lo que ellos, si querían modificar el allanamiento, lo que tenían que haber hecho era modificar el artículo 216 del Código Procesal Penal, lo que ahora ya están planteando modificar en esta otra norma que le da facultades a la policía, pero que todavía no está vigente. Entonces, realmente no era necesario esperar. Y claro, esta confusión que tú indicas de parte de los fiscales se da porque no ha habido un adecuado estudio de la temporalidad de las normas y de la vigencia de las normas. Porque claro, Jaime, que el Congreso se equivoque y modifique una norma que ya no era aplicada, es algo que no es muy común, ¿no? Porque es el órgano que por excelencia se supone que crea normas. Claro. Es el órgano que se supone contrata a los asesores, a los mejores asesores para crear normas. Entonces, realmente, pues... Eso en mi pueblo se llamaba burrada, o sea, exacto, metido la pata. Van a cambiar. Es muy importante lo que estás diciendo, porque se ha hablado tanto respecto a los allanamientos y que ahora sí, los abogados, y eso va a procurar o a dilatar, quiero decir, los allanamientos. Sencillamente no existe. Es, como dice San Martín, ¿cómo era? Una norma con contenido nulo. Una norma con contenido nulo. Es que no se puede aplicar. Más allá, o mejor dicho, partiendo de el rol que juega en toda esta trama Andrés Hurtado, ¿hasta dónde crees que esto puede escalar? Y pongo en la mesa nuevamente la discusión entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, que a mí no me termina de cerrar. Es decir, Andrés Hurtado no es un funcionario público. Andrés Hurtado está llevando un proceso en una fiscalía provincial. Hay colegas tuyos que dicen que más bien lo que debería ocurrir es que todo se centralice en una sola fiscalía. Pero ¿hasta dónde crees que esto puede escalar? Mira, yo no creo muy correcto y adecuada esta estrategia de acumular. Porque mira tú, por acumular, mira el caso de cócteles de Keiko Fujimori, cuánto hemos demorado
¿Y cuántos procesados tenemos ahora? Tanto así que es inviable el caso. Es verdad. Entonces eso de acumular no necesariamente es buena estrategia. A ver, el fiscal que está llevando a cabo este caso, que además es una investigación que es contra la fiscal, por eso el fiscal Alcides Chinchay tiene competencia. Él lo que ha dicho es, ok, yo investigo a la fiscal y voy a centrarme en estos actos. Y por eso es el allanamiento, por eso es el tema del impedimento de salida del país inicial y ahora la detención preliminar. Entonces, acotar permite concluir rápidamente los casos y permite sentencias rápidas, sentencias que hagan sentir a la población que caramba, se aplica la justicia. Entonces, a mí no me parece mal que la haya dividido. Claro, de manera paralela correrán los otros casos. El tema, Jaime, es que lo que no se sabe todavía es qué tan grande es esta red. Y hoy ha salido el abogado del señor Hurtado, el nuevo abogado, el señor Riera, ¿no?, a decir, no me voy a acoger a la colaboración eficaz, porque mi patrocinado dice que él es inocente, que él no va a aceptar la comisión de ningún delito. Claro, porque ya, para no hacer, parece claro, que sea inocente, digamos. lo cual yo lo veo bien complicado de sostener, ¿no? Como tú mismo lo indicas, es una estrategia difícil de sostener porque hay bastantes elementos que se han presentado y que va a tener que explicar. Más bien me da la impresión de que el fiscal Alcides Chinchay le ha dicho, no me interesa tu colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, por todo lo que ha venido diciendo, no muestra ser una persona confiable. Probablemente... Estado, dices. Exacto. Miente constantemente. Dijo que tenía quinto de primaria, luego salió a la luz de que no, que tenía estudios completos. Dice que no tenía dirección, lo cual es mentira, ahora se ha allanado incluso un domicilio. Sí. ¿No? Entonces, es una persona donde la boca del mentiroso, lo cierto, se hace dudoso, ¿no? Entonces, probablemente el fiscal ha dicho, ¿qué gano aceptando esta colaboración? Es lo más probable, ¿no? Porque en realidad, así como va, esto viene muy encaminado hacia una prisión preventiva. Es lo que tú crees, pronosticas. Sí, no tiene domicilio, no tiene arraigo, miente consecutivamente. No tiene arraigo laboral, no tiene arraigo domiciliario. Exacto, ni familiar en estricto, porque a pesar de que él dice, están en los Estados sus Unidos, hijas viven ¿no? en Estados Unidos, claro. Claro. Y eso en el, correveidile, en el proceso en sí mismo, juega en contra de Hurtado. Por supuesto, ¿No? Y yo creo que si la Fiscalía ha decidido esperar, a pesar de que no era necesario que venga un abogado de Hurtado, ha sido para evitar cualquier cuestionamiento o nulidad, porque su caso es bastante sólido. Porque en realidad la norma no lo exigía, ¿no? Pero bueno, dijeron, ok, vamos a esperar que venga el abogado, así me aseguro, nadie me cuestiona, porque aquí yo tengo a ganador. Y eso es lo que busca el fiscal cuando ve su caso, ¿no? Entonces, la verdad le veo pocas posibilidades. Ahora, a ver, tenemos algunos extractos de declaraciones y podemos hablar primero o comentar el extracto de la declaración de Elio Riera, quien se ha constituido el día de hoy como el abogado de Andrés Hurtado Chibolín, luego de que el defensor legal que tenía anteriormente, Julio Rodríguez, desistiera de proseguir en su accionar como abogado defensor. Vamos a escuchar a Riera y lo comentamos. Adelante. Recién nos han notificado a Fiscalía, así que estamos coordinando ese tema. Ah, ya, porque Fiscalía ha solicitado a la presencia de un defensor público también ante la ausencia de usted o de la defensa de Andrés Hurtado. He hablado con el fiscal en la medida que recién me ha llamado. Entonces he dispuesto que algún integrante del estudio de mi persona, vamos a ver, que puedan acercarse al domicilio, ¿no? Ah, ok, entiendo. En la brevedad entonces estará llegando cualquier integrante de su equipo o usted va a llegar hasta acá. Aún lo estoy evaluando. Recordad que mañana tengo una diligencia a las 3 con el señor Andrés Hurtado, ¿no? Es más probable que venga algún integrante del estudio, estimado Diego. No he escuchado, no he leído, no hemos visto, no hemos sido testigos de un pedido formal de prisión preventiva. Más aún cuando, de acuerdo a las fechas, tal como van transcurriendo los días, tendría como fecha de vencimiento de la prisión preventiva, entiendo, el viernes o el sábado. Es decir, esto se termina pronto. Pero con todo lo que hay hasta el momento, ¿tú consideras, Romy, que hay suficientes argumentos en la Fiscalía para que una prisión preventiva sea aceptada por la justicia peruana? Sí, ¿sabes qué pasa, Jaime? Que en la prisión preventiva no discutimos si la persona es culpable o es inocente. No, claro. Basta mínimos elementos o razonables elementos, fundados elementos, de que puede existir un delito.
la definición de si existe o no se hará en el transcurso del proceso. Lo que se está discutiendo es si el señor va a afrontar el proceso o va a huir, o lo va a obstaculizar. Y ahí es necesario justamente el tema de los arraigos, el tema de tener trabajo, de tener familia, de tener domicilio, lo que él no ha demostrado tener en un primer momento. Y es más, aquí ya el juez Checle, cuando analizó la detención preliminar, evaluó justamente eso. Y fíjate que esa fue la razón por la cual no le dio detención preliminar a la fiscal. Porque a pesar de que el fiscal lo solicitó, el Ministerio Público lo pidió, él dijo, bueno, ella sí tiene arraigo, no, nada me hace pensar que va a fugar y por tanto no concedo el pedido. Entonces, ahora no podemos decir que hay menos elementos, al contrario, deben haber más elementos que lo involucran, porque han ido apareciendo más cosas, ¿no? Y es más, también pues están las declaraciones de algunos que se han acogido a colaboraciones, bueno, me parece que confesión sincera o terminación anticipada están en ese trámite, ¿no es cierto? Y por otro lado también me parece colaboradores eficaces, entonces, y ahora los allanamientos, ¿no? Entonces yo creo que el fiscal estaba esperando que se diera este allanamiento, que se tiene que aprobar por resolución judicial, para concretar y cerrar el círculo y decir, ok, estoy listo para pedir, formalizar investigación preparatoria, ojo, y con eso pedir una medida, que lo más probable es que sea la prisión preventiva. Claro, han aparecido pues como defensores legales, abogados que otrora fuesen defensores legales de expresidentes. Ya vimos el testimonio de Leo Riera, que fue defensor de Alberto Fujimori, y vamos a escuchar ahora a Benji Espinosa, que ha sido abogado de Pedro Castillo, que ahora es abogado de la fiscal Peralta, y habló sobre la diligencia en la que participó el día de hoy. Lo miramos y lo comentamos. Adelante. Hemos firmado todos, hemos participado todos. ¿Y la brevedad de la misma? Porque la doctora Peralta guardó silencio, por mi recomendación. De todas las preguntas, digamos. Todo, de los 3 hechos. ¿Y eso podría perjudicarla en ese Para nada. El silencio es un derecho y ustedes como audiencia que tienen el poder del micrófono, tienen que enseñarle a la gente que cuando la gente guarda silencio no les va a pasar nada, porque es su derecho. Artículo 139.14 de la Constitución, 9 del título preliminar, artículo 71 del Código Procesal Penal, el derecho a abstenerse a declarar o a guardar silencio. Que el Tribunal Constitucional ha dicho es muy claro, el silencio es una forma de defensa. Hoy mi cliente ha sido defendida por nosotros. Obedece a que la Fiscalía, sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de fundamento y apartándose del texto claro y expreso de la ley, ha requerido una detención en su contra. La quiere detenerla para investigar. Acá está su defensa, que no se lo va a permitir. No, ya lo pidió hace días. La Fiscalía Suprema pidió la detención del señor Hurtado y de mi cliente, pero no pueden comparar a mi cliente con el señor Hurtado, porque al señor Hurtado no lo ubicaban, pero a mi cliente siempre está ubicada. ¿Es cierto lo que dice el doctor Espinosa? Es decir, que la condición de Hurtado difiere, es distinta a la de la doctora Peralta. Sí, respecto al arraigo y a, de alguna manera decirlo, la predisposición para asumir una defensa sí es distinta. ¿Por qué? Porque a la fiscal Peralta, cuando se le citó a dar su manifestación a la fiscalía, ella acudió. Ella fue y estuvo ahí, dio la cara. En cambio, el señor Hurtado dijo, no puedo ir, estoy en la clínica hospitalizado. Entonces el fiscal mandó a tomar una razón a la clínica, lo que es evidente. Y en la clínica le dijeron, y eso figura en el auto de detención, no, el gestor de la clínica, el administrador le dijo, no está hospitalizado, porque no lo estaba. Y eso lo hemos visto todos. Ese es otro argumento que el juez puede considerar. Ese es otro argumento que el juez consideró en ese momento para decir... No digo, pero para la prisión preventiva. Ah, por supuesto que sí. ¿No? Entonces, sí es correcto, no es la misma situación. Por eso es que la valoración de la detención preliminar o la prisión preventiva ahora se tiene que hacer en cada caso concreto. Claro. Porque va variando en función a esas ganas, esa impresión que tiene el magistrado de que la persona va a fugar o va a asumir, va a dar cara al proceso. ¿No? Claro, pero mientras los focos de las cámaras, la atención gira en torno a Andrés Hurtado por su propio trabajo que ha tenido, por su propia atención, polémica, en fin, roles que ha cumplido que no necesariamente se condicen con hacerle bien a la sociedad. ¿Tú ves algo más arriba? Es decir, ¿ves que esto no es
solo chibolín. Es decir, Para nada. eso, ¿qué ves tú hacia arriba? O sea, como te decía hace un momento, Andrés Hurtado no ha sido un funcionario público. Tiene evidentemente una situación muy complicada y puede pasar prisión por buenos meses, si no años, pero ¿dónde está, digamos, hacia dónde jalamos el hilo de la madeja para ti? En eso tienes toda la razón. Él es lo que en el tráfico de influencias se conoce como el traficante, el intermediario. El traficante. El intermediario. Pero ojo, es el intermediario con otros que sí son funcionarios. Porque claro, él está al medio Pero y él claro. le dice, oye, ayuda con esta gente, libérale el oro a la otra. Dale su nacionalidad, quítale la nacionalidad. Pero Eso, él importante está en el explicar. medio. No, entonces, al estar en el medio, conecta al funcionario con lo que el particular necesita. Claro. Y ahí, ojo, Jaime, en realidad lo más grave es lo que hacen los funcionarios. Porque los funcionarios están vendiendo al Estado, están vendiendo la función pública. Eso es la corrupción. Y el problema es que no sabemos hasta dónde llega esto. Por ejemplo, a mí, la verdad, me parece sorprendente que un presidente de la República llame en vivo a un programa de televisión para decir, no te preocupes, yo voy a donar tantos millones. Castillo. Y que encima eso sea mentira. Curiosamente, ahora el abogado de la fiscal fue también abogado Castillo, ¿no? Curiosamente, eso creo que no le suma mucho a la fiscal en la estrategia, Buen pero bueno, punto. es su decisión y su derecho, por supuesto, elegir a quien ella desee, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, esto es raro y la pregunta es, ese nivel de influencias al más alto nivel del Poder Ejecutivo, ¿lo encontramos también en el Congreso? ¿Lo encontramos también en Migraciones, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en los alcaldes, en los presidentes de gobiernos regionales? Porque parece que esto viene siendo de años y que era como un mecanismo, un modus operandi del señor Hurtado, ¿no? Eso es por lo menos lo que se presume públicamente. Claro. Entonces, aquí el fiscal Alcides Chinchay está viendo una pequeña parte, que es la más contundente, ¿no? Porque hay elementos concretos, ¿no? Está el elemento del oro que se devolvió, el supuesto pago que se hizo de los $10.000 para que metieran o denunciaran a una empresa, y por otro lado, otro hecho más que él menciona en su disposición, que está muy vinculado a la fiscal superior. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desenredando la madeja. Claro. Y tú tienes toda la razón. El punto central aquí no es el señor Hurtado, no es Chibolín, es la cantidad de funcionarios que podrían estar detrás, que lamentablemente no sabemos medir cuántos son. Claro, porque hay que explicarlo, si es posible, otra vez, ¿no? Para entender en el tema en el que estamos sumergidos. Habiendo otros grandes temas que vamos a desarrollar en lo que sigue del programa, pero me refiero a que Hurtado ha sido una pieza de un engranaje mucho más amplio y complejo que ha comprometido a funcionarios que sí tenían la capacidad de decidir respecto a esto se hace, esto no se hace, esto se ejecuta, esto no se ejecuta, este oro se libera y así sucesivamente. Por supuesto, ¿no? Él es ¿No? el engranaje, pero de una serie de actos de corrupción. Claro. Complicado está, eso es cierto, pero caramba, todo el abanico de posibilidades que se puede abrir con esto es de temer. Es de temer. Y un sistema de justicia que hoy ha demostrado su vulnerabilidad, ¿no? Es decir, un sistema de justicia que, y cuando hablo de sistema de justicia me refiero al Ministerio Público, al Poder Judicial, etcétera, etcétera, pero concretamente esas dos instituciones que, viéndose enfrentadas, ¿qué demuestran para ti? Sí, o sea, lamentable, ¿no? Porque entran una serie de entredichos públicos que no corresponden, ¿no? Claro, no corresponden. no corresponden. No corresponden y dicen mucho de lo que podría estar detrás. Como dice el abogado de la doctora Peralta, ¿no? Cuando no hay nada que decir, es mejor acogerse al derecho a guardar silencio. Romy Chan es una prolija, distinguida abogada penalista que ha estado con nosotros esta noche. Gracias, Romy. Gracias a como ti. siempre. Les decíamos que hoy ha sido y es aún una jornada de allanamientos, tanto en el departamento de Andrés Hurtado, en el de la doctora Elizabeth Peralta y en el del empresario minero Javier Miuley. Vámonos en primer término hasta Ate, donde reside la doctora Peralta con Patricia Ulloque, que tiene un reporte en vivo a las 9:25. Patricia, adelante.
¿Qué tal, Jaime? Hola. Bueno, la diligencia todavía se prolonga, ya son 7 horas las que se van a cumplir desde que llegaron los miembros del Ministerio Público. Ojo que los reflectores están puestos aquí, en la calle Campanilla, en la urbanización Parque de Monterrico. En un inicio se hablaba de otra vivienda en Lince. El doctor Benji Espinosa, abogado de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, aclaró que este es el inmueble donde ella vive, donde permanece su familia. Y en el otro domicilio no iban a encontrar nada de ella porque estaba alquilado el inmueble. ¿Qué ha procedido aquí? Bueno, básicamente el personal está al interior, se retiró un perito, 3 horas y media después de estas diligencias llegaron 2 miembros de la DIVIAC, de la policía, y ya en el transcurso de la tarde el doctor Benji Espinosa, alegando que se enteró todo esto por los medios de prensa, dice que él no tuvo una notificación, si bien no es un requerimiento para el allanamiento propiamente, se constituyó personal de su despacho y él ya se retiró porque tiene unos temas médicos que atender. El allanamiento procede y todavía la vigilancia, incluso la verificación se ha realizado en este vehículo que pertenece a la doctora Espinosa, tanto así que una de las puertas ha quedado abierta. De aquí el personal de la DIVIAC extrajo un sobre con una serie de documentos, ingresaron nuevamente al domicilio, luego ingresaron una impresora también. Eso nos habla de que todavía se va a dilatar por algunas horas esta diligencia, porque incluso salió el personal de la policía a traer de su vehículo algunos cargadores, en fin, eso nos da luces de que todavía se extiende por algunas horas esta diligencia. Un allanamiento por la investigación que se sigue por tráfico de influencias y cohecho, donde no hemos tenido mayores alcances de, por ejemplo, familiares o la propia fiscal, básicamente el personal de la Fiscalía, personal de la DIVIAC y el doctor Benji Espinosa, que dijo la estrategia se va a mantener mientras la Fiscalía no cambie de actitud para su patrocinada. Ella va a acogerse al silencio y le llamaba la atención este tipo de medidas que dicen van en contra de lo que ella ha demostrado y el principio de colaboración que viene mostrando ante las diligencias a nivel preliminar que se están realizando, Jaime. Así que a la espera todavía que terminen estas diligencias por parte de la Fiscalía. Por momentos se abre, se cierra la puerta, pero ya no tenemos mayores alcances. Patricia, este rol o este comportamiento que manifiesta el abogado Benji Espinosa, ¿en qué concretamente se tendría que clarificar de acuerdo a lo que Espinosa sostiene que espera como parte de una actitud, un comportamiento distinto de la Fiscalía para con la señora Peralta? En sus términos, dijo, la Fiscalía está actuando como un arma de 2 cañones porque, mencionaba él, presentamos los pasaportes, luego hay un requerimiento de prisión preventiva. El juez finalmente no admite este pedido de la Fiscalía. Dice, nos presentamos a declarar en la mañana, había citación cuando ya se había aprobado un proceso de allanamiento. Para él, la Fiscalía está actuando con unas versiones y un apresuramiento, decía él, que no se condice con la actitud que tiene su patrocinada. Según menciona, tiene toda la disposición de colaborar con la justicia y lamentaba que existan estos incluso impases entre Fiscalía y Poder Judicial, aunque dijo que básicamente son notificaciones que se realizan ya posteriormente, no solo para el allanamiento, sino propiamente para la incautación, si es que procede así, porque entendemos que hay un efecto sorpresa en todo esto. Claro. Pero él criticaba mucho la acción de la Fiscalía, digamos, en medio del comportamiento que él señala de su defendida, que ha sido de colaborar. Claro. Patricia Ulloa, que está en Ate, en la puerta de la casa de la fiscal Elizabeth Peralta, y cualquier novedad podemos volvernos a conectar. Gracias, Patricia. Está también en la imagen Paolo Segarra, que es reportero de América y Canal N en el Malecón Cisneros. Estamos justamente siguiendo en esta cobertura tanto lo que ocurre en Ate, que nos acaba de reportar Patricia Ulloa, y Paolo nos tiene información que actualiza la jornada de allanamientos en el departamento donde residía Andrés Hurtado Chibolín. A las 9:29, Paolo, estás al aire, buenas noches, cuéntanos. Jaime, buenas noches. Efectivamente, y eso se pudo comprobar una vez que subieron los fiscales
que participaron de esta diligencia el fiscal Diego Mauricio junto a su adjunta y su asistente, y llegaron hasta el piso 15. Recordemos que para esto tuvieron que esperar 1 hora y media a que llegue la defensa legal de Andrés Hurtado. Como no llegaba, solicitaron la presencia de un defensor público. Inclusive minutos después llegó un representante de la defensa particular, el doctor Percy Sampen, que es parte del estudio de abogados de Helio Riera. Esta diligencia tardó un aproximado de 2 horas, Jaime. ¿Por qué tan poco a comparación de donde se encuentra nuestra compañera Patricia Ulloque? Porque pudimos conocer que lo que han encontrado en el departamento ha sido bastante poco. Solamente los muebles, y había como que un escenario de que habían retirado ya bastantes cosas. Es por ello que al finalizar esta diligencia, el abogado Percy Sampen mencionó que solamente se habían llevado una guía de remisión, de alguna manera quitándole un poco importancia a los elementos que habría podido incautar la Fiscalía, Jaime. Sin embargo, hemos podido conocer de que este documento tendría de alguna manera alguna prueba que vincularía a Andrés Hurtado Chibolín con algunas de las otras personas investigadas en estos casos de tráfico de influencias y de cohecho que viene realizando la Fiscalía. Es por ello que una vez finalizada esta diligencia se retiró el abogado Sampen. Al momento después se retiraron los 2 vehículos de la Fiscalía. En uno de ellos no solamente llevaban esta guía de remisión, sino una serie de documentos extras. Hemos podido conocer que se ha retirado, y en el departamento del piso 15 los recibió la persona que trabaja ahí, una señora que se encarga de la limpieza, tenemos entendido, y fue así que se llevó a cabo estas 2 horas de diligencia que, cabe mencionar, 1 hora y media estuvieron esperando los abogados. Inclusive un dato más, Jaime, y es que nos extrañó en un primer momento por qué los fiscales llegaron sin la compañía de la DIVIAC, como generalmente se ve en estas diligencias. Y es que luego pudimos conocer que debido a esta publicación del Poder Judicial en la cuenta de X, a eso de la 1:30 aproximadamente, donde informaban que se había ordenado el allanamiento de estas viviendas, la Fiscalía tuvo que accionar de inmediato para poder llegar lo más pronto a esta vivienda. Y es por ello que a la DIVIAC ellos tuvieron que esperar todavía la documentación respectiva para poder presentarse. Entonces pudimos conocer que a eso se debió el retraso de la DIVIAC para poder participar en esta diligencia, a que los agarró un poco por sorpresa que el Poder Judicial haya anunciado de esta manera, que luego hemos visto el Ministerio Público rechazó esta información porque perjudicaba las investigaciones, y es así como se ha dado más o menos la jornada de hoy, Jaime, aquí en el allanamiento a la vivienda de Andrés Hurtado Chibolín en la cuadra 5 de Malecón Checa en Miraflores. Interesante reporte de Paolo Segarra desde el Malecón de Miraflores, donde se ha producido el allanamiento a uno de los departamentos de Andrés Hurtado, porque él mismo señaló en la audiencia de la detención preliminar, cuando se hizo el control de identidad, que tenía otro departamento. Entonces, eso también será materia seguro de un allanamiento, una investigación o lo que sea necesario para esclarecer este caso que nos tiene a todos distraídos o nos tiene a todos muy atentos, ¿no? Pero no es lo único. Gracias, Paolo, por ese reporte. Que tengas muy buenas noches. Y les decía que no es lo único porque están extorsionando a transportistas formales. Están parando, por lo menos hasta ahora, se cuentan 7, si no 8 líneas de transporte troncales en la ciudad de Lima. Y que los extorsionadores, ¿no?, dominan, controlan por encima de la Policía Nacional. El ministro del Interior, que anda siempre muy preocupado en enemistarse con el Ministerio Público, en denostar de la Fiscalía, en defenderse de las acusaciones que penden sobre él, en los audios que ya todos hemos escuchado, que él negó en un inicio, pero que los peritajes han dicho que sí es él. Entonces está más preocupado en otra cosa. La presidenta Boluarte no entiende que el señor Santibáñez no está haciendo un trabajo a 24/7, ¿no?, como se dice, atento todos los días a crear una estrategia para acabar con esto que ya muchos señalan, ¿no?, e identifican
por la asociación y el recuerdo de lo que nos pasó entre los años 80 y 90, como una suerte de terrorismo urbano. Vamos a conversar sobre ese tema y sobre otros más con el doctor Luis Herrera, que ha sido jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Más adelante estará con nosotros Lino de la Barrera para hablar de otro asunto. La vivienda social en Miraflores y San Isidro está generando enfrentamientos. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Regresamos. El clima llega gracias a Isdin. Love your skin. Hay otros asuntos que merecen atención, difusión, tratamiento, análisis y perspectiva. No es solo todo chibolín, ¿no? No. Nos resistimos a eso. No es. Los transportistas formales, empresas que se han constituido desde cero y que tienen, digamos, una masiva atención, uso, ¿no? Los chinos, los loros y todo lo demás, son 7 u 8 empresas de transporte que además son muy troncales, ¿eh? Ya van de Ventanilla a Ate, cruzan la ciudad de Lima, ¿no? Están anunciando un paro, una marcha para el día de mañana por las extorsiones. Se habla de una comisión especial que va a tratar estas extorsiones al transporte público, pero está Luis Herrera con nosotros, que ha sido jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, para ver si esto es lo que realmente puede acabar, paliar las extorsiones. Doctor Herrera, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, señor Chichaqueta. A ver, en primer término, la ola de extorsiones al transporte público está, como dijo ayer Martín Ojeda, que es un dirigente, transportista, gremial de mucho tiempo, ya se fue de las manos. Y esto no es de ahora, las extorsiones venían desde hace por lo menos, según Ojeda, 3 años. ¿Un plan piloto de acompañamiento de buses puede ser la solución inicial? No. ¿Cuál es la solución? No porque, a ver, lo que pasa es que no tenemos una estrategia policial operativa. Ajá. En este momento lo que sucede es que la estrategia policial se ha politizado. ¿Y a qué me refiero? A ver, medidas como por ejemplo amanecer seguro, retorno seguro, son medidas de tipo preventivo, ¿no? Medidas como crear el grupo Greco son medidas de tipo... Greco es la DINOES, que es puesta en determinados lugares donde hay problemas, o sea, también es presencia policial, pero no investiga, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la creación de un grupo especial para luchar contra la extorsión, realmente es irreal porque el grupo ya existe, o sea, existe la división de secuestros que tiene un grupo de extorsión. Entonces, no hay una estrategia operativa porque desde el gobierno, del Ministerio del Interior, lo que no se logra es focalizar el esfuerzo policial en fortalecer algo que se llama inteligencia operativa policial, que tiene 2 componentes: inteligencia propiamente dicha, investigación criminal. Pero para eso hay que fortalecer 2 cosas.
personal y equipamiento. Y eso es algo en que el ministerio hasta ahora tiene nota jalada. Entonces, lo que tenemos es un discurso de estrategia, pero no tenemos una estrategia efectiva y por tanto eso no va a lograr combatir la delincuencia, mucho menos las extorsiones. ¿Por qué? Porque no está focalizado. Entonces este tema del Terna, ¿cuántos efectivos tiene? ¿300? ¿Cuántos buses hay en Lima? O sea, y si incluimos los francos, no tenemos personal suficiente para ponerlo en los buses. Claro. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, lo que dice el ministro no tiene pues impacto real. Yo recordaba justo ayer con una colega que es más o menos de la generación mía, que cuando existían los buses de Natru y se anunciaban paros armados de parte de Sendero Luminoso, en algún momento militares acompañaban buses e iban en los buses y cuidaban incluso paraderos, porque yo de niño claro, iba al colegio, usaba el Enatro Perú, daban una cierta tranquilidad a la gente. Y lo de la tranquilidad me permite ir a expresiones como las del general Sanabria, que dice que todo esto es una percepción y que además son los transportistas los que están generando el miedo porque se difunden por grupos de WhatsApp los videos de la extorsión. ¿Esto no es una ofensa para la gente? Pero claro que sí, además el general Sanabria y ya anteriormente el ministro del Interior lo había dicho, ¿no? Que los indicadores de percepción no servían. Miren, si para algo funcionan los indicadores cualitativos y cuantitativos es para poder tener información. Claro. Entonces un inversionista internacional, nacional, lo primero que ve pues es cómo está el tema de la delincuencia. Eso pues es la percepción, para eso es que se estudia. Entonces ya hay cuántos estudios que indican, no solamente han cerrado 10 empresas formales. Ojo que cuando hablamos de que la delincuencia ha penetrado la empresa formal es porque ya pasó por todo lo que es la informalidad, ¿no? Claro. Es porque ya pasó por todo lo que es la informalidad, que no tiene los mecanismos para poder hacer los reclamos que puede hacer una empresa formal. También han cerrado 3.000 bodegas este año. Sí. O sea, el impacto en la economía es bastante fuerte. Entonces, eso lo que muestra es simplemente el desconocimiento que tiene el gobierno en su conjunto de lo que implican los indicadores. Ya lo vimos unos meses, a inicios del año, cuando en la PCM decía, espérense un momento para la publicación de los indicadores de pobreza porque queremos revisar los indicadores. O sea, si no entienden los indicadores y no los saben interpretar y administrar, mucho menos van a poder implementar una estrategia válida para enfrentarlos, ¿no? Y hablando de estrategias, ¿no? Que las estrategias no son solo declaraciones, ¿no? En un altillo, frente a un micrófono, sino son cosas que se tienen que ver concretamente, palpablemente en la realidad. La presidenta Boluarte habla de que le están respirando en el cogote a los delincuentes. Lo vemos y lo comentamos. A ver. Hemos dispuesto a intensificar los operativos para contrarrestar la delincuencia, en especial las extorsiones que vienen afectando a gremios y trabajadores del sector transporte en Lima y Callao. Se han desarticulado peligrosas bandas y estamos tras los pasos de las otras que ya están plenamente identificados, porque los peruanos de bien tienen de su lado a nuestra Policía Nacional y les decimos, les estamos respirando en el cogote, pronto daremos con ustedes. Por eso, en coordinación con el Ministerio del Interior, se ha incrementado la presencia policial en los... Perdonen, pero o sea, ya solo queda reírse, porque si los delincuentes, y esto es importante, que usted ha trabajado en el Ministerio del Interior y conoce la estrategia, ¿no? Y un delincuente que tiene la osadía, ¿no? La predisposición, la fortaleza negativa para la sociedad de escribir toda esta cantidad de extorsiones, de enviar mensajes de WhatsApp, como lo hemos escuchado en los programas periodísticos el fin de semana, no es que les estén respirando en el cogote, ¿no? No. Mire, la criminalidad crece por 3 cosas. Porque hay mercados ilegales, por la impunidad y por la ineficiencia del Estado.
Entonces lo que acabamos de ver es un reflejo de la ineficiencia del Estado. O sea, los delincuentes se burlan de estas cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, mire, la única manera real de poder combatir el delito en el nivel del crimen que estamos hablando es fortaleciendo la actividad de inteligencia. No hay otra. Y hay que unificar los presupuestos y los esfuerzos. O sea, no podemos tener comisarías, DIPINGRIS, brigadas especiales de investigación, todos y nadie grupos especiales, ¿no? Y todo el mundo, claro. o sea, todo el mundo tiene su estrategia. Todo el mundo tiene su estrategia. Claro. Entonces, cuando el ministro sale y dice, vamos a crear un grupo, que la próxima semana vamos a crear un grupo especial para investigar robos celulares y dentro de 2 semanas para otro tercer delito, así estamos manejando la policía. No, sí, o sea, la estrategia operativa la hace la policía. Ya. Los ministros del Interior no tienen el rol de hacer estrategias operativas, tienen el rol de apoyar a la policía para implementar la estrategia operativa. ¿Cuál es el rol de un ministro? Conseguir dinero para implementar el equipamiento policial. Tenemos problemas con los renting, que es el tema del patrullaje, de los vehículos de patrullaje. No sacamos hasta ahora adelante la adquisición del avión. No logramos implementar el tema de los sistemas para el tema, por ejemplo, de lo que hay huellas dactilares y cosas así. Entonces, no nos estamos preocupando en lo que debemos de preocuparnos, nos estamos preocupando en la foto, en el show, y eso le hace daño. Entonces, el ministerio y el sector se debilita por eso, y se debilita además cuando tenemos al ministro cuestionado por cuestiones. O sea, un ministro del Interior no puede estar investigado pues por su propio sector. Eso debilita al sector. Por más que digamos de que el tema tiene que ser investigado a nivel judicial, todos estamos de acuerdo en la presunción de inocencia, por supuesto. Claro. Pero políticamente eso debilita al sector. ¿No? Entonces, como usted señalaba, el ministro hoy, por lo que podemos ver, está más preocupado en que no lo censuren que en pensar 24/7 en la estrategia. Entonces, mire, acá lo hemos dicho, ¿no? Yo personalmente ya le perdí esperanza a este gobierno de que pueda realmente hacer algo efectivo contra la lucha a la criminalidad porque no conoce y no tiene, por lo que demuestra, la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, realmente la situación es muy problemática. Así es. Y requeriría pues una acción política de parte del Congreso. Luis Herrera ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior y ha estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias a usted. Como siempre. A ver, la vivienda social, viviendas concretamente de interés social, es otro asunto. No nos hemos olvidado el cofre, por si acaso, porque todo está tan chibolinizado, ¿no? Que merece obviamente toda la atención. Pero hay otros tantos asuntos que están transcurriendo en la vida nacional que por ejemplo, ¿no? Vecinos y autoridades de Miraflores y San Isidro se están oponiendo a la construcción de departamentos de interés social, pero el tema es que son edificios que pueden alcanzar incluso hasta los 30 pisos. Entonces va a estar con nosotros el gerente de asesoría legal de Miraflores, el doctor Lino de la Barrera, para que nos dé la versión de este municipio. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar del Canal N. Regresamos.
Aquí hay un tema que, deschibolinizando la agenda, están transcurriendo. Hay otras cosas que están pasando. Y desde hace algún tiempo el Ministerio de Vivienda creó un programa que, digamos, en sí mismo tiene un interés altruista, o como su nombre lo dice, interés social. Pero ya viene generando algunos conflictos que vamos a desarrollar con Lino de la Barrera, que es gerente de asesoría legal de la Municipalidad de Miraflores, que está con nosotros esta noche. ¿Cómo está, doctor de la Barrera? Bienvenido al programa. A ver, muchas gracias por la invitación. Para ilustrar lo que usted nos está diciendo, tenemos una lámina que vamos a mostrar a continuación, y para que nuestros televidentes se ubiquen, esto está, digamos, generándose, planeándose en la esquina de Paseo de la República, arriba, con la calle conocida como Shell, la calle de nombre Shell. A ver, ¿cuál es el conflicto? Porque ahí vemos edificio de 7 pisos, edificio de 15 pisos, edificio de 8. Me acuerdo que ese de 8 era en algún momento, hace muchos años, el búnker de campaña de Lourdes Flores, hace mucho tiempo. Y ¿ese cuántos tiene? 32. 32 pisos. Ya, pero ¿qué cosa es lo que ha sucedido acá? Justamente ese es el gran problema que tenemos. A ver. La vivienda de interés social, promovida, auspiciada, inmoralmente, porque lo tengo que decir con nombre propio, por el Ministerio de Vivienda, ha permitido que en un lote normativo de 500 metros cuadrados se quiera construir un edificio de 32 pisos. En un lugar con altos problemas de tránsito, sin medir el impacto vial que va a generar la construcción de ese edificio. Que ya lo tiene, o sea, ya hay un impacto vial en esa zona. De por sí hay un impacto vial, pero va a ser muchísimo peor, y que además de esto va a generar una pésima de calidad de vida para aquellas personas que vivan en ese lugar. Que ya residen ahí, exactamente. Porque naturalmente son microdepartamentos que además no tienen un espacio abierto, no hay un parque cercano, no hay un lugar de estacionar un vehículo que aspiracionalmente quieran tener. Es decir, la verdad es la locura. Estos señores se han irrogado el derecho de cambiarle la vida a los vecinos de Miraflores. ¿Por qué? Por un simple interés rentista buitre, porque no lo podemos llamar de otra forma. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Al crear un parámetro paralelo donde efectivamente nos pueden construir edificios que exceden largamente las alturas normativas del distrito, están quebrantando el plan urbano de Miraflores. Están haciendo un crecimiento, una densificación a la fuerza mal hecha. Por una simple razón. No tenemos la cantidad de áreas verdes, no tenemos la cantidad de calles en espacio suficiente. Entonces las redes de agua y desagüe van a colapsar. Simplemente no hay interés por eso. Queremos ver la construcción tan pura y dura como esté. No nos importa el resto. Y esto le va a pasar la factura a todos los que en algún momento pensaron que Miraflores era un lugar correcto para vivir. A ver, la lámina de vuelta, Víctor, para entender un poco la dimensión de lo que está explicando el doctor Lino de la Barrera, la lámina anterior. Ahí se ve, ¿no? El edificio más alto de esta zona, repito, Shell con Paseo de la República, el más alto que está hasta este momento es de 15 pisos. ¿Qué podría ocasionar, si hacemos ejemplos prácticos, un edificio de 32 pisos, no sé cuántos departamentos por piso? Probablemente sean 3, 4 o 5. Probablemente más, Jaime, porque los departamentos son de 40 o menos metros cuadrados. Ah, son pequeños. Son bien pequeños. Son pequeños. Son casi de monousuario. Que es una tendencia global, digamos, a hacer departamentos chiquitos. Pero ¿no? ¿sabes lo dramático del tema? ¿Qué? Que muchas de estos departamentos que se están construyendo en Miraflores, en San Isidro, están terminando como una oportunidad de inversión para ser alquilados como Airbnb. Ya. O sea, con dinero del Estado peruano estamos solventando una oportunidad de negocio para alguien que luego mira esto como una actividad comercial. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha promovido todo esto? ¿El Ministerio de Vivienda? El Ministerio de Vivienda, y en este momento existe un colegio profesional que lamentablemente, bajo amenazas, está diciéndole a los señores arquitectos de San Isidro, Miraflores... Colegio de Arquitectos, estamos hablando. Evidentemente. Si tú no resuelves de esta forma conforme a ley, entonces también te voy a amonestar, también te voy a sancionar. Pero, claro, uno se imagina la dimensión
poblacional que va a recaer, y esto sin ningún ánimo de discriminación ni nada por el estilo, sino que usted dice que incluso puede colapsar el sistema de agua y desagüe. ¿Es lo que usted está diciendo? Correcto, puede colapsar, pero no solamente esto. Vamos a un tema que básicamente es inmoral. ¿Cómo puedo levantar una vivienda de interés social en un distrito que tiene uno de los metros cuadrados más caros de Lima? Cuando en otro lugar... No se entiende lo de interés social. No tiene interés social. Cuando en otro lugar puedo ofrecerle más valor por el dinero que le voy a prestar a ese señor. ¿Cuánto está el metro cuadrado en esa zona? $2.500, $3.000. Ah, entonces se habla que los departamentos podrían estar $120.000 cada uno. Todavía no podemos saberlo porque al final del día esa es una de las grandes cuestiones. Se nos dice, no, tú puedes construir una parte del edificio es bis y la otra parte la vendemos a precio normal. Bueno, es el precio Miraflores. ¿Y cuánto está poniendo el Estado? El Estado si es pone un un interés bono, social. el bono del buen pagador que le da a la persona que apuesta por esto. No tengo idea exactamente cuánto sea, pero lo real es que hay un dinero público, hay un dinero del Estado metido acá. Ya, eso ya son palabras mayores. Y esto no puede seguir pasando. Yo tengo que hacer crecer la ciudad en forma orgánica. No puede pasarnos lo que está sucediendo en Miraflores, en San Isidro, en San Borja, en Surco. ¿Por qué atacar a las zonas consolidadas que han hecho bien su trabajo de tener distritos organizados? No lo entendemos. Ya, pero ¿han tenido un diálogo con el Ministerio de Vivienda? Recién, este 26, nos han citado a una mesa de trabajo. El jueves. El jueves, a una mesa de trabajo para ver el crecimiento orgánico de la ciudad. Después de que desde el año 20... Ya están haciendo trabajo de suelos. Pero desde el año 18 comenzó esta impronta de los señores del Ministerio de Vivienda. El año 20, el año 21 ha habido resoluciones del Tribunal Constitucional. El año 23 del Tribunal Constitucional que les enmienda la plana y le dice, tú no puedes crear estas alturas. El municipio es el dueño y único que puede determinar. Según la ley, ¿no? Por supuesto, la ley orgánica de municipalidad. ¿Y hasta cuántos pisos se puede construir ahí? La altura que está ahí son 15 pisos. 15. Nada más. ¿Y por qué no hicieron de 15? Es lo que no entiendo. El interés rentista buitre que acabo de mencionar. ¿De quién dijo usted? Pero sí es el Ministerio de Vivienda quien lo propone. Ya. Evidentemente, aquí tiene que haber una connivencia clarísima entre el sector constructor, quien está detrás de este proceso. Por eso, nuevo ministro de Vivienda, la invocación clara. Revise qué es lo que está pasando en su casa. En su casa los pericotes están caminando por debajo de la mesa. No, es tremendo lo que dice, pero esto entonces se aprobó el 2018, dice usted. El primer reglamento de vivienda de interés social, 2018. Tenemos un segundo reglamento el 20 y tenemos un tercer reglamento el año 23. Y pasándose por encima de lo que está establecido en los municipios. En los parámetros de todas las municipalidades. Pero ahí lo que se ve en la imagen es un trabajo, entiendo yo, de suelos, ¿no? Ahí en ese momento van a comenzar a hacer la excavación, el sótano. ¿No? Un detalle no menos importante. Este sistema de vivienda de interés social tiene la particularidad de que tiene un estacionamiento vehicular por cada 3 departamentos. ¿Cómo es eso? Imagínense, 32 pisos. ¿Cuántos departamentos va a tener ese edificio? Y va a tener un estacionamiento, o sea, un tercio de los departamentos solamente va a tener estacionamiento vehicular. El resto asumen que va a utilizar bicicletas. ¿Pero cómo asumen eso? Eso no se entiende. Así es, pero lo que va a suceder en la práctica es que ese señor que aspiracionalmente quiere tener un carro no va a tener a dónde ponerlo. Ya, pongamos que no quiera tener el carro, simplemente va a recibir a un familiar, a una visita. ¿Dónde? Es tremendo y esto está ocurriendo en distritos, llamémosle, mesocráticos, ¿no?, de la ciudad de Lima. No es solamente Miraflores, es San Isidro, San Borja y otros más. Seguramente, y creo que es lo que corresponde, pues la palabra del Ministerio de Vivienda hoy por hoy se hace necesaria. Le agradezco al doctor Lino de la Barrera, gerente legal de la Municipalidad de Miraflores, por estar con nosotros esta noche. Muy amable. Muchas gracias. Y seguramente vendrá la versión de San Isidro y otros distritos, y por qué no la del Ministerio de Vivienda. Se están pasando por alto la normativa municipal, por lo menos hay que chequear bien eso. Esto fue Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N, que continúa al final del día con Diana Seminario. Hasta mañana, que estén muy bien.